Y así puestos de pie, mis hermanos, por favor, buscan en sus Biblias. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versículos del 9 al 15. Y tomen en cuenta que hoy titulé las últimas instrucciones del apóstol Pablo, pero no sus últimas palabras. Esto será la próxima semana. Las últimas instrucciones. Vemos aquí capítulo 4, versículos 9 al 15. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto nuestras palabras. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Y vemos aquí ahora las últimas instrucciones del apóstol Pablo. Primero, vemos que hemos llegado al final de esta epístola. Hemos llegado ya a lo último de los escritos del apóstol Pablo. Pronto él iba a morir. Estas eran sus últimas palabras escritas que tenemos de él. Y su tiempo en la tierra era corto. Y él deseaba ver a su hijo en la fe, Timoteo, una vez más. Pablo iba a pasar el manto a Timoteo. Timoteo iba a continuar con su ministerio, no tanto como apóstol, obviamente, pero como fundador de iglesia, como uno que edificaba la iglesia, se preocupaba por la iglesia. Como con el corazón pastoral que él tenía, se lo pasó a Timoteo. Él quería darle unas últimas instrucciones antes de su partida. Cada una de estas instrucciones que vamos a ver, son 4, tiene ciertas implicaciones para nosotros, para prácticas. En otras palabras, implicaciones prácticas para nosotros que también podemos aplicar a nuestras vidas. Vemos aquí 4 instrucciones. La semana próxima veremos sus últimas palabras. Pero ven, primero él dice aquí en versículo 9, procura venir pronto a verme. Y dice entonces, ven pronto. Es lo que está diciendo, ven pronto. ¿Por qué? Pues primero le quedaba poco tiempo. Él dijo, si usted recuerda el versículo 6, hemos visto la semana pasada, porque ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cerca, está cercano. Ella iba a morir muy pronto. Él no vivía en fantasías, él sabía lo que él esperaba. Y vemos entonces también que él deseaba verlo antes de su partida. Si usted recuerda, en capítulo 1 de esa misma epístola, en versículo 4, él dijo en el principio, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Él quería verlo. Y después vemos aquí, pues él dice, ven pronto, porque ya sabía que su partida estaba acercando. Entonces también vemos aquí ahora el amor que tenía. Sí, nosotros podemos decir, bueno, Pablo, tú sabías que ibas al cielo y tú sabes también que un día Timoteo iba al cielo. ¿Cuál es el problema? Y vemos aquí, hermanos, una parte humana del apóstol Pablo. Oh, sí, él es un gran gigante en la fe. Él es un gran hombre en la fe, pero también es un ser humano. Y él quería ver a su hijo en la fe, Timoteo, antes de que él partiera de este mundo. Lo vemos aquí el corazón de Pablo.
Y vemos también que él quería sus libros. Él quería sus libros. Sí, en versículo 13, 4:13 dice, trae cuando vengas el capote que dejé en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Lo vemos aquí también que él quería sus libros. Él leía. Ahora tú dices, ¿cuál es el problema? Ya va a morir. Él quería leer. Él quería, podemos decir, nutrirse. Él quería estar bien nutrido espiritualmente. Ahí estaban sus libros. Pero más que todo los pergaminos. ¿Qué era eso? La palabra de Dios, la Biblia. Él tenía sus rollos, sus libros. Y él quería leer la Biblia. Aunque tenía mucha revelación. Dios le mostró muchas cosas, pero él quería todavía la palabra de Dios. Y vemos también, él quería también que trajera su capote porque que viniera antes del invierno, porque todavía no era el invierno, tal vez era el fin del verano, el principio del otoño, porque la gente no se mueve tan rápido como hoy, se tardaba. Y recuerda que él estaba en Roma y Pablo y Timoteo estaba en Éfeso. No era cualquier cosa. Éfeso es donde está Turquía hoy en día. Pero la cosa es que tenía que viajar. Iba a tardar. Primero este mensaje tenía que llegar a Timoteo por medio de Tíquico. Y después Timoteo tenía que hacer planes para venir. Y estamos hablando de tiempo. Y él no tenía mucho tiempo. Mas también quería ver a Timoteo antes del invierno, porque iba a tener que también viajar por medio del barco y a veces no se podía en el invierno. Vemos entonces, le quedaba poco tiempo en cuestión de vida y en cuestión también de las temporadas. Iba a llegar el invierno. Y vemos entonces, solo quedaba unos pocos obreros con él. Vemos aquí de su equipo, nada más quedó Lucas. Había otros hermanos tal vez, pero de su equipo, los que trabajaban, sus que estaban en la milicia con él, su compañero de milicia. Y vemos aquí primero Demas, que era parte de su equipo, y usted lo ve en Hechos, que él viajaba con Pablo. Él era uno de los más íntimos en el círculo, núcleo de su equipo. ¿Y qué dice aquí? Él dice, versículo 9, procura venir pronto a verme y después porque Demas me ha desamparado, amando, ¿qué dice? Amando este mundo, que es decir, este siglo, este mundo presente. Vemos aquí entonces que Demas lo abandonó, lo desamparó. ¿Y por qué? Porque él amó al mundo. Y lo que Juan nos advierte en su epístola, no ames al mundo ni en las cosas que están en el mundo. Y podemos caer. Yo siento que Demas era un hombre, era hijo de Dios. Él sí sirvió, pero por fin él abandonó a Pablo. Puede ser más adelante él iba a regresar al Señor, pero no a Pablo. Pablo iba a morir. Y puede ser que Demas iba a ser restaurado. Pero por ahora Demas desamparó. Él abandonó a Pablo. Y déjenme decirles, cualquier hombre ministro que ha servido al Señor algunos años ha experimentado eso. Cuando hermanos que trabajaban, aún hermanas también, lado a lado tuyo y después te desamparan y van al mundo. Es muy triste. Y antes de ser muy listo para juzgar a Demas, mira tu propia vida, que tanto tú luchas para no amar a este mundo. Y muchas veces seguimos al mundo. Después tenemos que arrepentirnos. Entonces Demas lo desamparó. Y vemos también ahora Crescente y Tito estaban sirviendo en otras partes. Si usted mira aquí en versículo 10, él dice que ¿dónde fue Demas? A Tesalónica, una ciudad grande, próspera. Él quería estar cómodo. Pero vemos Crescente fue a Galacia. Él escribió a los Gálatas y había problemas allí con judaizantes, hombres que querían, decían a la gente, antes de ser cristiano, entregarse a Cristo, tiene que seguir la ley de Moisés, tiene que circuncidarse, tiene que ser judío para después graduar del judaísmo al cristianismo. Es ridículo. Por eso Pablo peleó con ellos. Usted lee el capítulo 15 de Hechos, tuvieron ese concilio en Jerusalén
y eso. Pero él mandó entonces a Crescente, que era otro compañero de él, de su equipo, a Galacia. Y a Tito, que también es su hijo amado, lo mandó a Dalmacia. Ahora, piensa usted, está en una cárcel romana, solo. Y él puede haber pensado, yo quiero mis hermanos conmigo. Se los mandó para bendecir a las iglesias porque había necesidad. Pablo nunca pensó en él pensó en los demás primero. Y después vemos que Tíquico, si usted ve aquí en versículo 10, y dice aquí que Tíquico, versículo 12, a Tíquico lo envié a Éfeso. Es muy importante, ¿por qué a Éfeso? Porque Timoteo estaba en Éfeso. Entonces, si usted ve aquí, Timoteo estaba en Éfeso. ¿Eso por qué? Porque Pablo lo que se quedara allí. Si usted mira primera Timoteo, hace tiempo que predicamos en eso, pero mira primera epístola de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, para que usted vea dónde estaba Timoteo. 1:3 de primera Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. ¿Quién estaba en Macedonia? La ciudad de Tesalónica, ok, estaba y también Filipos, los filipenses, los tesalonicenses son de Macedonia. Y usted ve aquí entonces, él fue a Macedonia, fue a Filipos, fue a Tesalónica, pero él dejó Timoteo en Éfeso. ¿Por qué? Para que mandase a algunos que no enseñan diferente doctrina. Lo que estás hablando en la clase, la importancia de la doctrina. Para mantener bien la doctrina, para evitar que venga gente mala, con mala doctrina, herejes, con sus herejías. Él dejó Timoteo en Éfeso para mantener bien la doctrina con los efesios. Bueno, ahora usted ve, regresando al capítulo 4, aquí en el fin ya de la segunda epístola, que es lo que dice el versículo 12. A Tíquico lo envié a Éfeso, porque Tíquico iba a ir a Éfeso para reemplazar a Timoteo, y Timoteo iba a regresar, iba a venir a ver a Pablo. So, ven ustedes la situación, y el único que estaba con él era Lucas, en versículo 11. Solo Lucas está conmigo, quiere decir, en la cárcel con él, porque dice, no porque tenía que estar, pero quería estar con Pablo. Y vemos aquí entonces, dice que él estaba solo. Y hermanos, y vemos aquí entonces que eso pasa muchas veces. Uno que sirve al Señor se halla solo, se encuentra solo. Y muchas veces la gente lo abandonan, o otros tienen que servir en otras partes, y él estaba solo. Pero vemos también, por eso dijo, ven pronto, por dos razones, porque iba a morir pronto, pero también el invierno estaba para llegar. Ahora vemos aquí en segunda instrucción, en versículo 11, él dice, trae a Marcos contigo. Usted ve el versículo 11, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Es muy significativo que se mencione Marcos, que él mencionó a Marcos, en estas últimas palabras, y que registran, esa es la última palabra del apóstol Pablo que se fue registrada. Tal vez escribió otras cosas, pero en la Biblia, documentada, el canon de la escritura, esa es la última documentación de Pablo, y él dice, trae a Marcos, me es útil para el ministerio. Y vemos entonces aquí que eso es muy significativo. ¿Por qué? Porque Marcos, hermanos, es Juan Marcos. Cuando usted a veces se nombra Juan, a veces Marcos. Quiero que miren conmigo ahora la gracia de Dios obrando en la vida de Marcos. Y después vamos a ver la gracia de Dios obrando en la vida de Pablo. Y vemos aquí la gracia de Dios en el ofensor y en el ofendido. Y cómo Dios obró y los reunió. Muy bonito eso. Primero vamos a Hechos.
Vamos a Hechos capítulo 12. Quiero que observen ustedes algo interesante aquí. En capítulo 12, en versículo 25, y dice aquí, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahora, es muy importante entender eso, porque él era familia de Bernabé, el hijo de consolación. So, vemos aquí que él entonces se reunió con ellos, ya regresaron, ahora van a salir otra vez al viaje misionero. Y vemos entonces qué pasó. Pues vemos aquí ahora el fracaso de Marcos. Mira capítulo 13. Y vemos aquí versículo 5. Y llegados a Salamina, porque no voy a leer todo el capítulo, no hay tiempo. Pero dice aquí, versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, de Bernabé y Saulo y Juan Marcos, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenía también a Juan de ayudante. Juan Marcos era más joven, él era ayudante, él era el sobrino, algunas versiones dicen primo, pero él era familia de Bernabé. Entonces, él fue como un asistente para ayudar. Tenemos ayudantes siempre. A muchos de ustedes que enseñan las clases en el culto infantil tienen su ayudante. A veces un pastor también tiene ayudantes. Se llama pastor asociado o copastor. Y diáconos, ancianos. Entonces, él era un ayudante. Él era el más joven de todos. Toma en cuenta eso. Fue para ayudarles y sí necesitaba ayuda. Entonces, versículo 5 está enfocando. Tenía también a Juan de ayudante. ¿Quién? Juan Marcos. Y después vemos que estaban sufriendo. Y después en versículo, es muy importante aquí, versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Él los abandonó, así como Demas desamparó a Pablo. Juan Marcos, ¿sabe qué? Ya me voy de aquí. La papa está muy caliente, ya me voy. Hay mucho sufrimiento, muchos ataques, mucha persecución, mucha dificultad. Entonces, lo que pasó, él regresó para su casa en Jerusalén. Bueno, y vemos, su madre era la hermana de Bernabé. Pero vemos aquí entonces que entonces, el fracaso de él. Y después vemos ahora, pasó un tiempo, estaban en su viaje misionero, pero ahora Pablo quería que visitara a los nuevos, todos esos que aceptaron al Señor, esas nuevas iglesias que había levantado. Pablo entonces decidió, vamos a visitar, a ver cómo están los hermanos. Y Bernabé estaba de acuerdo. Entonces, vemos aquí en capítulo, usted observa, en capítulo 15 de Hechos, capítulo 15 de Hechos, versículo 36 al 41. Y eso es muy importante. Eso se llama discipulado, eso se llama alcance. Cuando hay nuevas almas y más a las que tú traíste al Señor, debes siempre vigilar, estar encima de ellas, ayudar a esas nuevas almas. En el capítulo 15, versículo 36 de Hechos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Si ves, es un buen principio. Nunca abandona las almas nuevas en la fe. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, como la primera vez. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. No menciona nada, pero cuando llegó la oportunidad, yo no quiero esto, yo no puedo confiar en él. Porque Pablo era un hombre que él tomaba muy en serio las cosas. Y Bernabé también, pero dos diferentes hombres con diferentes personalidades. Y los dos eran hombres de Dios. Entonces, y vemos aquí entonces, pero versículo 38.
y no había ido con ellos a la obra. 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos. ¿Quién? Dos grandes hombres, Bernabé y Pablo, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ahora muchos piensan, bueno, Bernabé fue malo aquí, él se equivocó. Pablo fue el aprobado por Dios. No necesariamente, ¿ok? Porque el énfasis de aquí de Hechos, la segunda parte es Pablo, la primera parte es Pedro. Entonces estamos viendo dos ministerios diferentes. Pedro fue escogido para trabajar con los judíos, Pablo con los gentiles. Ahora Bernabé Dios usó para introducir a Pablo a la iglesia porque muchos lo tenían miedo, pero él era hijo de consolación. Entonces vemos aquí ahora la misericordia de Bernabé. Él perdonó, él dio otra oportunidad, como dice en inglés Tex-Mex, él dio otra chance a Marcos. Entonces, Pablo no. Y vemos entonces que en mi vida, yo he visto lo mismo cuando yo era más como Pablo en el principio del ministerio, de mi ministerio. En los últimos años, yo me veo más como Bernabé. Yo soporto más cosas. Y Dios me ha mostrado, hay que tener paciencia, hay que tener misericordia. No aprobar, pero hay que dar otra oportunidad. Dios fue misericordioso contigo, tú seas misericordioso con tu prójimo. Pero bueno, entonces se separaron y supuestamente pues Dios bendijo a Pablo, pero no a Bernabé. Pero no. Vemos aquí entonces ahora el fracaso de Marcos, la misericordia de Bernabé, a que Pablo no tuvo. Y ahora vemos la restauración de Marcos, de Juan Marcos. Y usted vea entonces, por ejemplo, en versículo 11, dice aquí entonces, perdón, pero vemos aquí, regresando en la segunda Timoteo, ¿verdad? Capítulo 4, en el versículo 11. ¿Qué dice Pablo ahora? Pasaron los años, ya va a llegar el fin de su vida. Tenía que arreglar un asunto. Él reconoció que Marcos sí es útil para el ministerio, que se equivocó en el principio. Otra vez no se equivocó, Marcos no era útil en el principio, pero él no tuvo esa paciencia, esa misericordia que tuvo Bernabé. Entonces ahora, el fin de su vida, él quiere que Marcos venga con él. Y él dice entonces 4:11, segunda Timoteo, tráele contigo. Toma Marcos y tráele contigo. ¿Por qué? Porque me es útil para el ministerio. ¿Ven ustedes cómo cambió las cosas? El hombre que fue inútil en los ojos de Pablo y no podía confiar, el hombre de desconfianza, porque cuando más lo necesitaba, los abandonó. Y Pablo, yo no confío en él. Pero Bernabé lo tomó bajo su cuidado, lo obró en él y lo restauró. Tú dices, wow, entonces, ¿cómo puedes aplicar eso a mí? Bueno, hermano, vemos la gracia de Dios. ¿Por qué? En la vida de Pablo también. Porque el rechazo de Pablo a aceptar a Marcos, vemos su rechazo como colaborador allá en Hechos 15. Y eso fue tan fuerte que hubo una separación entre Bernabé y Pablo. Pero después vemos también el reconocimiento de Pablo, del beneficio, de la utilidad de Marcos para el ministerio, para su propio ministerio. Lo que quiero decir es eso. Marcos fue el ofensor. Marcos fue el desconsiderado. Marcos fue el cobarde que huyó. Pablo fue el gran hombre de Dios que creía mucho en levantar iglesias, animar a los hermanos nuevos, mas él no aceptaba esas jugadas. Yo quiero gente con quien yo puedo confiar. Pero Dios obró en los dos. Marcos se convirtió en un gran siervo útil y Pablo tuvo que reconocer lo mismo. Ve Dios restaurando a los dos,
tanto que ahora terminan juntos en los últimos días o meses en la vida de Pablo. Dice, ¿cómo se aplica a mí? Bueno, hermanos, mira Marcos. ¿Cuál es el segundo libro del Nuevo Testamento? El libro de este hombre que fue cobarde y desconsiderado en el principio. ¿Cuáles son dos de las epístolas que leemos en la Biblia? De Pedro, primera y segunda de Pedro, un hombre cobarde que hasta rechazó con maldiciones, negó conocer a su Señor. Ven ustedes que Dios restauró a Pedro, Dios restauró a Marcos, y quiero que sepan, Pedro era muy amigo de Marcos y Pedro fue que ayudó a Marcos también. Y quiero que entiendan que nosotros podemos fallar grandemente a nuestro Señor. Podemos fallar a otros que confiaron en nosotros. Podemos cometer, ¿qué es peor, hermanos, que negar a tu Señor con maldiciones y verlo arrestado? Y después, y mira Marcos, ¿usted cree que no se sintió mal haber abandonado a su tío y el apóstol Pablo? Pero Pablo no pudo ver el corazón de Marcos. Pero un hombre con un corazón de consolación, un corazón muy tierno como Bernabé, por eso le llamaron hijo de consolación. Él vio en Marcos lo que Marcos podía haber sido. Déjame decir una cosa, tal vez tú mismo ahora crees que Dios no te puede usar, que tú lo fallaste grandemente y tú crees, la gente no confía en ti, pero el Señor, nuestro Dios, está listo para restaurarle. Dios te puede usar. Tú puedes decir, hermano, tú no sabes todos los pecados que he cometido. Oh, tú tienes razón, yo no sé. Pero el que sabe, Él está dispuesto a perdonarte como quiera. Él está dispuesto. Él estuvo dispuesto a morir por ti en la cruz, sabiendo todos los pecados que tú ibas a cometer. Tus pecados pasados, presentes y aún los que tú ni sabes, futuros. Y Él murió por ti en la cruz y Él no va a desechar su oveja. Entonces, lo que le quiero decir, se ve aquí. Cuando Él dice, tráelo contigo, me es útil para el ministerio. Pablo todavía estaba sirviendo hasta su último respiro, mas Él quería a Marcos con Él. Ven ustedes cómo Dios cambió a estos dos hombres y así Dios puede cambiar a ti y a mí. Y algunos aquí no pueden perdonar a otros. Usted mira con desprecio a tu hermano, a tu hermana. Tú crees que cómo es posible que ella hace eso o él hace el otro. Pero no sea como Pablo en este caso, sea como Bernabé. Y como dice en Proverbios 4:32. Dice la Biblia, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó en Cristo. Eso está en Efesios 4:32. Y es tan importante entender eso. Dios tuvo misericordia de ti. Él tuvo misericordia de mí. ¿Quiénes somos nosotros para no tener misericordia de otro y restaurar a otro? Y por eso es tan importante. Y vemos aquí la obra restauradora del Señor. Y vemos entonces también, cuando Él dice en el versículo 13, trae el capote y los libros. ¿No? ¿Sabe qué es un capote? Es como un poncho que nada más tiene un agujero para la cabeza y se cubre el cuerpo. Eso es lo que era un capote en aquel entonces. Entonces, y Él estaba diciendo aquí entonces, versículo 13. Trae cuando vengas el capote. Por eso dijo, ven antes del invierno. Porque si ya está en el invierno, está sufriendo, ¿para qué sirve el capote ya después cuando pasó el invierno? Entonces, es muy importante. Muchos dicen, ¿y por qué no trajo su capote y sus libros cuando se fue? Porque posiblemente él fue arrestado, no tuve chance, oportunidad para recoger sus cosas y se quedó allá. Allá en Troas, en la casa de Carpo. Vemos entonces ahora, como ser humano, él tuvo necesidades físicas como cualquier otra persona. Muchos dicen, gran apóstol Pablo, sí, pero él también tenía frío. Él también sufrió hambre. Él también sufrió enfermedad. Entonces, vemos aquí que lo que aprendemos aquí es, hermanos, ahora, Dios podía haber provisto un capote, un abrigo para él. Roma no hacía grande, había muchos hermanos, porque él no quería incomodar, yo no sé, pero él estaba diciendo a Timoteo, tráeme el capote.
pero todavía no era invierno. No había prisa, pero por favor, antes que llegue el invierno. Lo vemos aquí la humanidad de Pablo. Y los pastores, los líderes, cualquier persona que sirve, también es un ser humano. También necesita abrigo, también necesita albergue, también necesita comida. A veces las iglesias ven sus líderes como superhéroes, ¿verdad? Superman. Y no somos así. Somos humanos como ustedes. Por eso, cuando yo enseño a mi congregación, yo trato de ponerme en lugar de cada uno. Porque sea lo que sea, no siempre era pastor. Y sea lo que sea, yo también tengo hambre. Yo también tengo frío. Yo me puedo enfermar también. Como ve usted, yo uso lentes también. Y ustedes saben. Entonces, vemos aquí, y como vieron en el video, me gustan los nachos también, como ustedes, ¿verdad? Pero el hecho es, hermanos, somos humanos, fin de cuentas. No somos mejores y menos que nadie, somos iguales. Y nunca olvida de eso. Su pastor nomás fue llamado por el Señor, mas él no es mejor que nadie. Y él no merece un tratamiento especial, tener el pedestal, no. Está bueno que lo respeta, ámalo y ore por él. Pero nunca lo ve más de lo que él es. Él es un ser humano como cualquier otro. Y lo mismo el apóstol Pablo. Y vemos entonces aquí también como verdadero creyente en Cristo, tenía hambre de la palabra de Dios. Por eso quería los pergaminos. Por eso él quería la palabra de Dios. Él quería los pergaminos, él quería los libros. Y es muy importante entender, Pablo tomó muy en serio algo que podemos aprender de estas instrucciones. Él necesitaba cuidarse físicamente, pues que el capote, pero también espiritualmente tenía que nutrirse. Por eso quería los libros. Y si ustedes observan aquí, hermanos, por ejemplo, vamos a ciertos lugares. Mira 1 Timoteo, en el capítulo 4. No segunda, pero primera. En capítulo 4, miren lo que él dice. Eso no son las últimas instrucciones, pero son instrucciones. Y dice 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Déjeme ponerle palabras más modernas. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la predicación y en la doctrina, la enseñanza. La palabra exhortación no quiere decir predicación, está exhortando, animando a la congregación. Él dice entonces, no deja de leer, lee la palabra de Dios, estudia, prepárate, ocúpate en la lectura. Después dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Después dice versículo 15, ocúpate en estas cosas. ¿Qué cosas? Otra vez, la lectura, la predicación, la enseñanza. Y dice aquí, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y cuando un pastor, un líder se prepara y está orando, está leyendo la palabra, estudiando y predicando bíblicamente, enseñando bíblicamente, ¿qué pasa? Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No habla aquí de salvación, habla de salvarte de problemas, de naufragio espiritual que él mencionó. Y vemos aquí entonces que eso todo es muy importante. Entonces, como verdadero creyente en Cristo, él tenía hambre de la palabra. ¿Y tú, mi hermano, tienes hambre de la palabra? ¿Tienes de veras hambre? Porque mucha gente se mueve más por las tripas cuando tiene hambre, pero no se mueve por el espíritu cuando tiene hambre. Muy triste. Se preocupa más de tener su refrigerador, su gabinete lleno de comida, y tiene 66 libros en esta Biblia, ni siquiera la abren y la leen. ¿Por qué? Están muy ocupados.
No me diga que estás ocupado, no. Es falta de prioridad en tu vida, no es importante para ti. Entonces, por eso, si no lees, si está leyendo, qué bueno, si está estudiando. Pero es muy importante eso. Y quiero mostrarle otro lugar. Mira conmigo en Salmo 19. Salmo 19. Qué bonito aquí. Y dice esto la palabra de Dios. Y nada más vamos al versículo 9 al 11. Y dice así. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, que es puro, limpio. Los juicios, ahí están las palabras de Dios, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Hablando de la Biblia, los juicios. Deseables son más que el oro, vale más que el dinero, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Es dulce, más que la miel, la palabra de Dios. Tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Por qué amonestado? Porque todos fallamos, necesitamos ser amonestados. La palabra de Dios, hermanos. Ahora mire, en guardarlos, no en guardar en tu cajón, no, guardar en tu corazón y cumplir. En guardarlos hay grande galardón. Y si quiere conocer tu corazón, mira lo que dice el versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y ahí está. Y la palabra de Dios, hermanos, es más dulce que la miel que destila del panal. Vale más que oro, mucho oro afinado, oro puro. Y vemos entonces aquí la gracia, la palabra de Dios en la vida del creyente. ¿Es importante para ti la palabra de Dios? Eso es muy importante porque en esa instrucción vemos el hambre que este hombre tiene por la palabra. Aunque tenía tanta revelación, él quería la palabra, la palabra. Y por eso digo, mire, yo le voy a decir una cosa, hermanos. A mí no me interesa, ni al Señor le interesa, que tanto sepas tú de cómo ser un buen bautista, si eres miembro de esta iglesia. Es un título. Lo que le interesa al Señor es qué tanto conoces su palabra. Y de lo que tú conoces, qué tanto lo practicas. Eso es más importante para él que el título que tú llevas. Por eso a mí, yo soy bautista, yo reconozco que es la mejor denominación, pero perfecta no es. Y la verdad, hermanos, no enfoca en tu denominación, enfoca en la palabra de Dios. Porque el fin de cuentas, cuando llegas a aquel día, y Pablo ya estaba para acercar a aquel día, cuando llegas a aquel día, que el Señor diga, tú has sido un amante de mi palabra. Tú me has honrado con tu vida, cumpliendo con mi palabra. Y qué bonito ve eso de tu Señor. Pero si tú nada más estás tan ocupado que no tienes tiempo, cualquier persona aquí que diga que no tengas tiempo para leer la Biblia es un mentiroso. Punto. Es un mentiroso. Porque todos tenemos 24 horas por día. Todos tenemos 24, mismas horas, tal vez no mismo dinero, pero mismo tiempo. Y si tú no lees la Biblia, y tú no memorizas y meditas en la palabra, es porque no es tan importante para ti como tú dices. Dice, ay, pastor, ¿por qué ofende? Yo no ofendo, la verdad ofende, yo no estoy ofendiendo. Es la palabra de Dios. Por eso dice aquí, más dulce que la miel que destila del panal. ¿Tú de veras crees eso? ¿De veras crees? O como dice Job, más importante que mi comida. Job dijo eso también. Entonces, tan importante eso. Y Pablo ya iba a morir, estaba en la cárcel. No le importó, él quería la palabra de Dios, quería leerla. Qué bonito, qué ejemplo para nosotros. Y después veamos, versículo 14, 15 dice, cuídate. Pues el apóstol sufrió mucho debido a la posición de Alejandro, al caderero. ¿Okay? ¿Por qué? Porque predicaba la palabra. Y Timoteo tiene que pasar por diferentes ciudades para llegar a donde estaba Pablo en Roma.
No era como de avión que tú vas de una ciudad a otra sin tener que ir a otras ciudades. Él tiene que pasar por muchas ciudades. Iba a pasar por donde estaba Alejandro. Y muchos creen que Alejandro es la culpa por lo cual él fue arrestado y fue tan abrupto, tan rápido que no tuvo ni oportunidad de coger sus libros y su capote. Entonces, y él dice en versículo 14, usted ve lo que dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Pero después le dice: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Ven ustedes, hay siempre gente que opone. Hay gente mala, hermanos. Hay gente malvada en el mundo. Entonces estaba diciendo aquí, mire, yo no busco venganza. Porque él dijo en versículo 14, el Señor le pague conforme a sus hechos. Y él no quería utilizar a Timoteo para vengarse de este hombre. Busca esto, no, cuídate de él. Y vemos entonces aquí también que Pablo era uno que estaba seguro y creyó que la venganza era de Jehová, que él pagaría. Uno no tiene que vengarse. Él iba a morir, ya estaba en la cárcel, pero a él no le importó en eso. Él dijo, el Señor va a pagar a este hombre. Y nosotros tenemos que aprender. ¿Saben? Siempre, y yo he mencionado eso antes, vuelvo a mencionarlo ahora. A veces hablamos mucho del diezmo, que cuando no diezmas se está robando de Dios. Y yo creo que es verdad eso. Y hay muchos rateros que están, tú das tu cuota, tú no das tu diezmo, pero es otra cosa. Robar del Señor es una cosa, el diezmo. Pero cuando tú te vengas, cuando tú quieres desquitarte con alguien, vengarte de alguien, tú estás robando del Señor la venganza que es de Él. A mí que eso es peor que robar dinero. Tú estás interfiriendo, tú estás pisando en terreno que a ti no te corresponde. Venganza es mía, no es de nosotros. Mi hermano, hermana, la venganza no es tuya, es de Él. Y cuando uno se quiere tomar en sus propias manos su propia manipulación, o no quiere perdonar a alguien, o porque me hizo eso, yo le perdono cuando me pide disculpas, eso no, ni es bíblico. Lo que le quiero decir es, cuando tú te estás desquitando, tú estás vengando ojo por ojo, me hizo tal, lo voy a hacer doble. Cuidado. Porque tú ahora estás tomando, ¿sabe qué? Te estás haciendo como Dios. Tú te estás poniendo en el trono de Dios como juez. Y a ti no te corresponde ese trono de juez. Es de Él y de Él solamente. Mía es la venganza. Yo pagaré. ¿Cuál es tu deber y mi deber? De perdonar. Sea lo que sea. Tu enemigo, el que te hace mal, el que tal vez te prestó y no te volvió a pagar, o el que dijo chismes de ti, dijo rumores falsos, te afectó, te dio puñalada en la espalda, y perdónales. Déjalo en la mano del Señor. A ti no te corresponde vengarte. Y esa es una lección que tenemos que aprender. Y a veces en esta área somos muy tercos. ¿Y cree que no? Porque hay gente con quien tú no puedes hablar. Porque hay gente con quien tú no puedes tener una conversación. No lo puedes ver ojo a ojo. Porque tú guardas algo contra esa persona. Tú te estás vengando de esa persona. Eso es lo que Dios está diciendo. Y como dijo Santiago, ¿tú quién eres que juzga a tu hermano? No eres Dios. Solo Dios lo hace. ¿Qué es la conclusión de todo? Y rápidamente voy a decir. Primero, puede que haya momentos en nuestras vidas en los que nos encontramos solos en nuestro servicio al Señor. A veces nadie te va a entender y puede ser que estás con los hermanos, pero te sientes solo, nadie te apoya. O tal vez muchos creen que lo que tú haces no es correcto, pero tú sabes que el Señor te tocó y tienes que hacerlo. Hermanos, acuérdate que Pablo sintió que tenía que ir a Jerusalén y dijo, no vayas, pero él fue. Quiero que entiendan y de ahí fue arrestado también. Pero quiero que entiendan, Dios nunca te garantiza
que todos te van a apoyar cuando tú le sigues a Él. Algunos te van a abandonar, algunos te van a juzgar, otros van a aventar de la espalda. No se preocupe. Pon tu mirada en Cristo, síguele a Él. Eso es lo importante. Todos estos que te apoyan, no te apoyan, ninguno te va a dar ni una onza de premio en el cielo. Todo vendrá de Él, porque tú sirves al Señor Jesucristo y de Él recibís, dice la Biblia, la herencia, la recompensa de la herencia viene de Él. Sírvele a Él. Además fue Él que murió por usted en la cruz. No los hermanos, ni tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres. Nadie murió por ti, solo Cristo murió por ti. Entonces pon tu mirada en Él, sírvele fielmente. Después vemos también que servimos a un Dios que ama a la restauración. ¿Sabe qué? Y si tú amas al Señor, mira aquí en Gálatas 6, bien rápido. En Gálatas 6. Todos que siguen al Señor de corazón son también hombres y mujeres que restauran. Versículo 1, 6:1 de Gálatas. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Pero cómo? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué es? Amarás a tu prójimo. Esa es la ley de Cristo. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros, ¿entiende? Que servimos, pero que servimos siempre con el deseo de restaurar un hermano decaído, una hermana decaída. Seas tú un Bernabé, no como Pablo en ese momento de su vida, pero como un Bernabé. Porque fue Bernabé que restauró. Dios usó a Bernabé con su misericordia, con su amor, para restaurar a Marcos. Y Dios te puede usar a ti. Con la consolación que tú recibiste del Señor, tú puedes consolar a otro para que él o ella sea restaurado. Y pues servimos a un Dios que comprende que no somos más que polvo. Pablo tenía frío, Pablo estaba solo, pero ¿sabe qué? Y para terminar, usted mira aquí Salmo 103. Y mire lo que dice. En Salmo 103 y en versículo 14, es un versículo que pues, dice mucho de cómo el Señor nos mira. 103, versículo 14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Tú eres de la tierra. Tú eres lo que tú comes. Y vas a volver a la tierra. Dice, oh, me van a cremar. Como quiera, tus cenizas va a volver a la tierra. El hecho es, tú vas a volver de donde saliste. Éramos polvos y seremos polvos. Y Dios reconoce eso. Por eso Él está misericordioso con nosotros. Él sabe de tus fallas. Él sabe de tus batallas, de tus luchas. Y por último, debemos ser cuidadosos, pero al mismo tiempo no olvidar nunca de quién es la venganza. Cuídate, no anda buscando persecución, no anda buscando dolor para decir, estoy sufriendo para el Señor. Tu problema vendrá, no se preocupe, la persecución vendrá. Nadie tiene que buscar problemas, los problemas no se encuentran, ¿verdad? Entonces, no hay que buscar. Y tú no tienes que buscar, nada más sigue al Señor. Si tú puedes evitar problemas como ese Alejandro, gente problemática, evítalo. Y si no, y como quiera vas a sufrir, encomienda tus almas a tu Creador. Él está encargado de ti. Él sabe lo que tú sufres. Él sabe que somos polvo. Él sabe también nuestras fallas. Todos tenemos diferentes fallas, diferentes maneras. Algunos de ustedes son enojones. Otros de ustedes tienen mecha, pero muy cortita, ¿verdad? Pero el Señor sabe, porque Él te hizo. Él sabe. Algunos de nosotros tenemos que batallar por pelear contra la pornografía. Él sabe. Otros tienen que batallar con el amor al dinero. Él sabe todo eso. Ponga tus cargas. Termino con eso. En Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo. El justo se cae, pero no dejará caído. Él te va a levantar.
Él te va a levantar. Él te sostendrá con su diestra, dice la Biblia. No quiere decir que nunca vas a caer. Pedro cayó, Abraham cayó, Jacob cayó, David cayó, Pedro cayó y también otros, Demas. Dios es un Dios de restauración. Es lo que Él desea en tu vida, en mi vida, y que seamos útiles, instrumentos útiles para restaurar a otros. De eso se trata, hermanos. De eso se trata. Vamos a poner de pie y vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, gracias Señor por este día. Gracias Padre por tu palabra. Yo sé Señor, aquí hay muchos que te han decepcionado, te han fallado. Pero tú eres un gran Dios, tú sabes que somos polvo. Tú estás listo para perdonarnos, levantarnos y restaurarnos. Y usarnos y hacernos útiles para tu servicio. Gracias, Padre, por ser un Dios tan Dios grande, un Dios de consolación. Y con esa consolación tú nos ayudas, tú nos restauras y tú nos usas. Señor, tú conoces aquí, si alguien está en esta situación, no permita que él o ella permanece en esta circunstancia, pero que él sea o ella sea restaurada. Te pedimos eso en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.